Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Este es el consultorio de Telemedellín. Aquí nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, a parihueliar. Eso es parihueliar, aprender, echar carreta, carreta de la buena. Nos encontramos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Mira, esta es la semana de vacaciones para todos nuestros niños, niñas, adolescentes. Y este es un lugar donde ustedes pueden venir a hacer el picnic, disfrutar, venir a almorzar, estar caminando por los senderos ecológicos, jugar con los pescaditos. Algunos niños ya les dicen, aquí hay pirañas, papi, hemos escuchado por ahí. También otros vienen al parque a jugar, a divertirse. Entonces, este es un espacio para ustedes. Es gratuito, hay parqueadero o la estación más cercana es la estación El Poblado del metro, y también tenemos todos los buses que pasan por la avenida El Poblado. Por ahí pueden ver una entradita para entrar caminando al canal Parque Telemedellín. Entonces, muy buenas tardes para ustedes, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes, Andrés Felipe. Parihueliando con vos, Natalia, parihueliando con vos también, con vos que estás ahí todas las tardes muy puntuales. Sí, lo dijo Natalia, esta es una cita y como cita debemos empezar muy puntuales con todos esos temas. Unos días de salud donde integramos salud mental, como el caso de hoy. Otros días nos vamos con temas de ciudad y otras veces parihueliamos sobre trámites, sobre temas jurídicos, sobre todas esas diligencias que pueden ser muy simples o muy complejas, pero que requieren del paso a paso, el soporte de esos especialistas que se sientan aquí a parihueliar con nosotros. Hoy, Natalia, le cuento que como todos los días nos sentimos felices con estos temas que les ofrecemos a los televidentes, o que más bien ellos nos dan la oportunidad de llevarles hasta sus hogares, pero este particularmente les toca a ustedes porque sabemos que gran parte de esos televidentes de Parihueliando con Vos son personas mayores, y por eso hoy parihueliamos de salud mental, como ya lo dije, sobre gerontología y adulto mayor. ¿Será que nosotros también podemos hacer muchas cosas beneficiosas para cuidar a nuestras personas mayores? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Y qué mejor que lo haga un gerontólogo para que sean esas recomendaciones que salgan de la fuente primordial. Sí, señor, por eso vamos a hablar con Juan Pablo Triana. Él es gerontólogo, especialista en gerencia de protección social. Juan Pablo es profesional en gerontología de la Universidad Católica de Oriente y especialista de gerencia de la protección social del CES, con experiencia en el sector social, donde ha desempeñado funciones directivas, administrativas y operativas. También cuenta con estudios en política pública y habilitación de servicios de salud. Actualmente se desempeña como coordinador general administrativo en la Asociación Red de Proyección Social para el Ser Humano, ProSoCERCH. Juan Pablo, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Bueno, muy buenas tardes, Natalia y Andrés, muchas gracias por la invitación. Qué maravilla poder estar hoy acá con ustedes compartiendo sobre un tema tan interesante, y como lo decías ahorita, sé que el programa, cierto, la mayoría de televidentes son adultos mayores, y qué bueno hoy compartir pues alguna información relevante y valiosa para todos ellos y también para sus familias. Sí, Juan Pablo, este es uno de los objetivos más grandes de Parihueliando con Vos, proteger muchísimo a la persona mayor y sobre todo ayudarle también a las familias o a los cuidadores para saber qué hacer en esos momentos cuando ya el adulto mayor no se vale por sí mismo. Pero empecemos explicando qué es la gerontología, y nos confundimos a veces con la geriatría. Entonces, explicarnos, por favor. Claro que sí, Natalia. La gerontología es una profesión que se enfoca en todo lo que tiene que ver con el ciclo vital y no específicamente solamente con la vejez, ¿cierto? La gerontología proviene de dos palabras, que podríamos decir geron, que significa vejez, y logía, que es estudio. Pero básicamente nosotros lo que hacemos es estudiar también todo el ciclo vital, porque entendiendo que no solamente se llega a la vejez, sino que hay que prepararse para ella, pues nosotros lo que hacemos es básicamente estudiar todo el ciclo vital para promover unos estilos de vida saludable, para motivar a las personas a que lleguen a una vejez realmente activa y saludable. A diferencia de la geriatría, que es una rama de la medicina, ¿cierto? Ya es una especialidad más específica, donde el médico se puede especializar específicamente en el cuidado del adulto mayor. La gerontología es una carrera del área de la salud. Al inicio también tuvo un enfoque, pues, obviamente desde lo social. Ahorita estamos o pertenecemos pues al área de la salud. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social estamos catalogados pues como profesionales del área de la salud. Pero hablas de ciclo vital.
vital, y ciclo vital entonces diríamos desde bebés hasta que morimos. ¿Ustedes no están enfocados en las personas mayores? Claro que sí. Digamos que el enfoque pues se podría orientar hacia el adulto mayor, pero cuando hablo de ciclo vital es que nosotros tenemos la concepción desde el nacimiento, empezamos a generar un ciclo, digamos, no de que ya estamos naciendo y estamos envejeciendo inmediatamente, sino que empieza un ciclo de evolución y en un promedio de los 25, 26 años empezamos un ciclo, ¿cierto? Ya no de involución, sino como ya de manifestar unas condiciones pues de envejecimiento. Por eso nosotros estudiamos desde el ciclo vital, todo desde el nacimiento hasta la vejez, ¿cierto? Todo el proceso. Natalia, le recuerdo que hace unas semanas tuvimos aquí a un psicólogo, Daniel Lema, si no estoy mal, Daniel, que nos está hablando sobre el ciclo vital, y algo de lo que nos quedó también que teníamos esa inquietud, es que nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos. Hoy estamos más viejos que el día de ayer, es más, en este momento estamos más viejos que hace 10 minutos, entonces tal vez es asumir precisamente con naturalidad que es un proceso inherente a la condición humana. Entonces, para eso necesitamos que nos acompañe también Juan Pablo a establecer cómo se forma un gerontólogo, desde qué ámbitos pueden trabajar ustedes con la población, ya sabemos, no solamente de personas, de adultos mayores, sino incluso para prepararnos para envejecer. Claro que sí. La gerontología es una profesión relativamente nueva. Da sus inicios acá en Colombia alrededor de 1983. La primera universidad que logró generar esa profesión en Colombia fue la Universidad Católica de Oriente, ¿cierto? De allí nace la primer cohorte de profesionales en gerontología ya este año. Este año se está celebrando precisamente los 30 años de la primer cohorte de gerontólogos, y básicamente lo que se promovió desde el inicio de la gerontología era buscar profesionales enfocados en esta población, porque entendiendo que hay unos cambios, digamos, demográficos, pues también el país se tenía que preparar, y qué más que tener profesionales enfocados en esa área. Hay una dificultad bien grande en este momento, y es que han ido cerrando cada vez más la profesión. Pareciera ilógico que a más cantidad de adultos mayores hayan menos universidades que la estén dando, ¿cierto? La carrera. Y todo se debe a que van cerrando procesos, es decir, habían universidades que daban tecnología, en la profesión no solamente es el profesional, sino que hay tecnología y hay también auxiliar de gerontología. Y lo que vamos viendo es que se van cerrando esos ciclos, siendo más limitado la cantidad de profesionales de esta área, y obviamente pues es la invitación también para que de pronto desde la academia se generen estas propuestas, porque es una carrera con proyección al futuro. Creo que una de las carreras que más proyección tiene es la gerontología, porque vamos a ver muchos más adultos mayores en el futuro, ¿cierto? Y cuando nace la gerontología, nace precisamente con esa intención, la de generar unas propuestas de inclusión a los adultos mayores, de no relegarlos, porque pues digamos que ahora los mismos adultos mayores, que hoy son distintos a los adultos mayores que teníamos hace 30 años, pues la intención es que nosotros podamos generar esas propuestas para que ellos estén activos en la sociedad, ¿cierto? Y por eso estudiamos todo el ciclo vital, desde lo biológico, desde lo social, desde lo cultural, entendiendo las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, en especial pues aquí en Colombia. Ayer estábamos parihueleando con Sonia Gallardo del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Ella nos decía, también hay que tener mucho cuidado porque estábamos discapacitando mucho a nuestros abuelos, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, antes de llegar a entender quién es la persona mayor, ¿por qué no explicamos esa parte de prevención? No hemos llegado de pronto a los 65, 70 años. ¿Qué se hace? ¿Qué podemos hacer en prevención? ¿Qué le puede decir a nuestros televidentes, contar qué pueden hacer desde ahora para estar mejor, para que cuando lleguen a ser personas mayores estén muy bien y muy capacitados para seguir adelante en su ciclo de vida? Claro que sí. Me gusta mucho, hay un autor, un escritor argentino, Diego Bernardini, pues obviamente está vigente todavía, hace poco sacó un libro que se trata de la segunda mitad, ¿cierto? Y es que nosotros entendemos que después de que llega uno a los 60 años es como si ya estuviera terminando la etapa de, ¿cierto? Ya su vida, y no, estoy empezando mi segundo tiempo, ¿cierto? Es como un partido de fútbol, vamos para la segunda etapa, ¿cierto? De lo que se nos viene. Respecto pues como a la pregunta que me hacías, es cómo prepararnos o qué tener en cuenta para llegar a una vejez relativamente saludable. Obviamente pues el tema de la alimentación,
es indispensable una alimentación sana, ¿cierto? Balanceada, pues también hay que entender que muchas veces las condiciones socioeconómicas de nuestras personas pues no lo van a permitir tener la mejor alimentación, pero por lo menos tratar de comer en las preparaciones, ¿cierto? Comidas que no sean, es decir, fritos, ¿cierto? O ese tipo, eso, que sea más bien asadito, cocido, ¿cierto? La alimentación, menos grasas y más fibra, para que obviamente tengamos una dieta más sana. El tema del ejercicio es indispensable, practicar un buen ejercicio, no necesariamente un ejercicio competitivo, pues, o pensaríamos que es que tengo que hacer mucho deporte, no, es en la semana poder hacer 2-3 veces tu caminada, ¿cierto? Salir y compartir de pronto con otras personas, eso también ayuda a tener un mejor relacionamiento con otros pares o con otras personas, y eso va a permitir que en una edad adulta pues yo también tenga esa relación y que no se vaya a presentar un tema bien importante en la vejez, y es el aislamiento, porque vemos mucho aislamiento social en este momento. Juan Pablo, cuando usted nos habla de la segunda mitad, pues uno aquí tendría que empezar a analizar muy bien, a diferenciar, por ejemplo, conceptos de vejez y envejecimiento, y me llama mucho la atención porque usted lo planteaba ahorita, es que cuando estamos hablando de llegamos a los 60 años, en muchas ocasiones se pensaba antes, de pronto se está replanteando, que las personas sí, ya estaban envejeciendo y que debía cambiar sus hábitos, incluso sus hábitos de vida. Le voy a contar aquí una infidencia. Resulta que yo tengo una madre que va para los 82 años y hace 15 días me estaba planteando algo diciendo, cuando yo esté viejita, y se lo cuento porque es una mujer absolutamente vital y ella no se siente viejita. Ella es una adulta mayor, es una persona mayor, pero definitivamente aquí hay que replantear entonces el asunto de los conceptos de la vejez y el envejecimiento. ¿Por qué es tan importante tener esas claridades desde el concepto de la gerontología, desde el ciclo vital? ¿Cómo lo entienden ustedes? Una señora de 82 años que todavía ella es consciente de que no está viejita. Claro que sí. El tema es que hay que aceptar, obviamente, pues que todos vamos a envejecer, ¿cierto? Es primordial aceptarlo porque de ahí también parte la preparación que voy a tener para mi vejez. Hace poco participaba en un foro y la pregunta inicial era cómo me imagino mi vejez, ¿cierto? Y yo lo que me preguntaba era cómo me estoy preparando hoy para llegar a mi vejez, porque básicamente es cómo me la quiero imaginar, pero qué estoy haciendo desde hoy para poder llegar allá, porque yo creo que todos nos imaginamos una vejez saludable y activo socialmente, económicamente, pero si desde hoy no me estoy preparando, pues con toda seguridad no lo voy a lograr o no llegaré en ese estado. Es entendible, ¿cierto? Que, y te cuento para ajustarle a tu caso personal, mi abuelo murió de 94 años y mi abuelo me decía, ya pues él tenía un problema de rodillas y yo le decía, pero coge un bastón para que te ayude, y decía, no, es que eso es para los viejitos, con 94 años, ¿cierto? Es la concepción que tenemos de que es que, lo que tú mencionabas ahorita, queremos a veces generarle discapacidad a las personas y uno entiende que de pronto algunos necesitan ayuda, un apoyo, pero también es la percepción personal que tiene. En la vejez hay que, sobre todo, favorecer el tema de la autonomía y la independencia en las personas. Muchas veces los familiares, por querer cuidarlo, porque es que mi mamá, ay, tan linda mi mamá, entonces yo trato de tenerlo encerrado, trato de que no salga, trato de garantizarle unas condiciones como yo creo que deberían de ser, pero no tengo en cuenta al adulto mayor. Y aquí es indispensable que sea el adulto mayor quien desde su autonomía nos diga qué es lo que necesita, ¿cierto? Entonces hay que entender que el envejecimiento es individual, todos no envejecemos de la misma manera y eso parte de ahí de nuestra profesión, es entender cómo cada uno envejecemos y cuáles son las necesidades puntuales que tiene cada persona. Yo creo entonces que nos queda un interrogante, ¿quién es viejo en este momento? Porque hace poco leía en un bus de tour y de recorrido pues alrededor de Antioquia, los 60 son los nuevos 50, también se lee, uno empieza a vivir es a los 60, o sea, podemos tener de verdad un ciclo de vida donde seamos adultos mayores, felices y sanos. Estamos parihueliando con vos y estamos hablando de gerontología y adulto mayor. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos.
Hoy parihueleamos de salud mental, lo hacemos sobre gerontología y adulto mayor con Juan Pablo Triana, gerontólogo especialista en gerencia de la protección social. Y resulta que antes de irnos a los mensajes institucionales empezamos a establecer esa diferencia entre vejez y envejecimiento. Y usted nos decía, bueno, hay que ampliar un poquito más eso para que tengamos la precisión. Natalia, también quedamos con la inquietud. Pero entonces, ¿quién es viejo y quién está envejeciendo? Pero eso lo vamos a responder con cafecito. ¿Cómo le parece? Ay, qué delicia. Natalia. Qué delicia. Bueno, entonces, para definir los términos, es importante también añadirle uno más. ¿Quién es un adulto mayor? ¿Cierto? Adulto mayor es aquella persona de 60 años en adelante, que en este caso, digamos, para todos los programas del gobierno, ¿cierto? Y está definido obviamente también por la Organización Mundial de la Salud, son aquellas personas que llegan con todas esas capacidades y obviamente que tienen todas las cualidades para seguir disfrutando de su vida. Los adultos mayores son todos, ¿cierto? Son aquellas personas que pueden todavía generar activamente o vincularse activamente pues en la sociedad. Vamos a diferenciar entonces entre envejecimiento y vejez porque se tiende a confundir. El envejecimiento es todo el proceso, que era lo que hablábamos ahora, hace parte del ciclo vital, desde cuando nacemos hasta cuando morimos, ¿cierto? Todo el tiempo hace parte, el envejecimiento hace parte de todo ese ciclo. Es decir, por eso estudiamos todo el envejecimiento, todo ese ciclo, porque lo que mencionábamos, parte de lo que tú hagas en tu juventud, en tu adultez, pues se va a ver reflejada en tu adultez mayor, ¿cierto? También la vejez, digamos que es la etapa ya cuando llegamos a una edad también pues mayor a los 60 años, pero digamos que la vejez se ha ido desfigurando un poco el término, porque puede ser un término bonito, ¿sí? Pero a cualquier cosa obviamente le decimos eso está viejo y entonces ya también referenciamos que las personas están viejas y lo relacionamos a que ya no pueden realizar actividades. No, eso creo que es un mito, porque los adultos mayores hoy son activos en la sociedad. Hoy tenemos adultos mayores que son empresarios, adultos mayores que participan activamente en las comunidades, en las comunas, participan en sus barrios y no los podemos alejar, ¿cierto? Solamente por el hecho de decir es que como ya son adultos mayores ya pasan a ser personas pasivas de la sociedad. No, antes por el contrario es cómo le generamos a ellos esa motivación para que los que hoy de pronto no son tan activos y estén en sus casas, pues también participen activamente de los programas que tiene la alcaldía o que tienen, digamos, pues sus comunidades, ¿sí? Sí, esto es importantísimo y queremos reiterar el mensaje que hemos dicho varias veces en Parihueleando con Vos. Es un llamado para que ustedes, los que tienen la sabiduría, saquen un ratico fuera de la casa, se vayan para las bibliotecas, nos cuenten sus historias, porque ustedes son los que de verdad saben qué ha pasado en el barrio, qué ha pasado con sus familias, y es importante que no se nos queden encerrados, sino que de verdad nos cuenten todo lo que tienen en sus memorias. Bueno, voy a hacer un caso como de consultorio. Cumplo 60 años y yo digo, quiero latonería y pintura. Quiero decir, todos los exámenes que usted me debe recomendar o qué debo hacer, usted qué es lo que revisa en esa primera cita, qué es lo que hace un gerontólogo en esa cita para una persona de 60 años. Claro, como les mencionaba ahorita, hay una diferencia entre la gerontología y la geriatría, ¿cierto? El gerontólogo, digamos que va más a un enfoque interdisciplinario, pues nosotros recogemos, digamos, la información de varias disciplinas para llegar a un concepto sobre ese adulto mayor. Nosotros estudiamos todo el componente psicosocial, cultural, ambiental, todo el entorno, todo lo que tiene que ver con esa persona, y ya cuando es muy enfocado a la parte de la salud, se orienta más hacia la geriatría, ¿cierto? Es decir, cuando no necesariamente todo el que llega a los 60 años tiene que llegarse a hacer exámenes, porque muchos llegan en un estado de salud óptimo. Yo pienso que el cuidarse hace parte de toda la vida y obviamente pues si ya el adulto mayor está sintiendo algunas condiciones de pronto de mejoramiento, de enfermedad, pues como todas las personas es necesario que consulte a su médico de cabecera o a un médico especialista para que
digamos, le haga los exámenes que sean requeridos. Pero no calificamos ninguna enfermedad específica en la vejez, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos ido tratando de ir desmitificando pues un poco, de que llegar a la vejez no es que llegue con enfermedades, ¿sí? Llegar a la vejez es llegar activo, pero voy a tener posiblemente algunas condiciones de salud que mejorarán posiblemente, pero ¿cómo voy a contribuir para que eso no llegue, ¿sí? Bueno, entonces aquí es la oportunidad también de establecer esa importancia del papel de ustedes los gerontólogos en nuestra sociedad, de cómo pueden ayudarles en esos procesos de ciclo vital a todas las personas que están en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, en el sector público, ¿dónde podemos encontrar a los gerontólogos y cómo se pueden acercar los televidentes? Usted decía que hay un componente psicosocial muy importante, entonces en ese componente con seguridad los televidentes de Parihueliando con Vos que busquen unas mejores condiciones en cuanto a su calidad de vida. Teniendo en cuenta eso, el componente psicosocial, requerirían de un gerontólogo. ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde pueden ubicarlos y qué pueden trabajar con ellos? Claro que sí, Andrés. A ver, en el sector público podemos encontrar varias, digamos, orientaciones de los gerontólogos. Hay unos que se enfocan muy, digamos, a la parte de lo público, o sea, a trabajar con las alcaldías, ¿cierto? Y es necesario porque hoy por normatividad cada municipio tiene que tener un gerontólogo enfocado a orientar todos los programas del adulto mayor de ese municipio. Perdón, que aquí, por ejemplo, sería en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Caridad. AMAUTA precisamente es quien direcciona todo el proceso de atención al adulto mayor en Medellín, y precisamente con la empresa que yo trabajo, ¿cierto?, que es Prosocer, pues nosotros orientamos la atención hacia el trabajo con AMAUTA. O sea, nosotros atendemos a adultos mayores en un modelo institucional, pero trabajamos pues para el municipio de Medellín, ¿sí? Entonces vas a encontrar posiblemente en cada municipio un gerontólogo de cabecera trabajando con la administración, pero también hay gerontólogos que se dedican a la atención individual o que se dedican al tema de asesoría, ¿sí? Porque también muchas familias, cuando llega una persona a la edad adulta, mi mamá, mi abuela, ¿cierto?, y empieza a tener unos comportamientos que es que ya no se comportaba así. ¿A quién acudo? Pues ahí estamos nosotros, ¿cierto? Es la orientación que podemos dar desde la gerontología para que las familias y también el adulto mayor comprendan que también pueden haber cambios en la edad adulta y cómo los afrontan, ¿sí? En el medio, pues como les decía ahorita, somos más bien escasos los gerontólogos, pero se encuentran, claro, se encuentran y el hecho es de que las personas puedan tener ese contacto con ellos. Pues hay varios que tienen consultorios privados o generalmente pueden acudir directamente a sus municipios o en este caso, digamos, a los programas del adulto mayor, y allá les darán orientación particular para que puedan encontrar uno. Según el DANE, en Colombia cerca de 6 millones de personas son mayores de 60 años de edad, y asimismo la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento SABE en el 2015 identificó que el 12% de las personas mayores en el país han sufrido de maltrato. Hablemos de este problema social que no solo se da en Colombia sino en el mundo. Sí, el maltrato viene en aumento porque al cambiar la población, al haber más adultos mayores, se va identificando aún más casos. Y en este momento, de cada 10 adultos mayores, 3 sufren de maltrato. Y la verdad es que realmente el maltrato está ahorita catalogándose, ¿cierto?, como un problema realmente grave en todos los municipios. El maltrato se puede entender de dos maneras. Es el que violenta, pero también el que lo ve y no hace nada, ¿sí? Es decir, se puede generar por acción o por omisión. Sí, yo vi que maltrataron a un adulto mayor, pero no hice nada porque es que no es familiar mío, no me quiero meter en problemas. En este momento hay una ley que protege a los adultos mayores, es la ley 1850. Y esa ley se decretó con la intención de generarle protección precisamente al adulto mayor, porque el aumento tan grave, ¿cierto?, de casos de maltrato en ellos, pues estaba llevando a que el Estado tenía que tomar acciones también para poder disminuir eso. Y pues la ley lo que ahora nos dice es que si se evidencia una persona que maltrate a otra, pues a un adulto mayor, esto puede generarle sanciones penales y puede pagar con cárcel
cárcel o sanciones pues también económicas. Y eso no solamente aplica para el familiar, también aplica para las instituciones que atienden a adultos mayores y que muchas veces decimos, pero es que en esa institución que allá tienen tantos adultos mayores y yo que los maltratan, pues también eso le implicaría al representante legal de esa institución que si no cumple con las condiciones le pueden cerrar su establecimiento y puede ser él quien pague también en este caso con cárcel el hecho de maltratar o ser verificador de que están maltratando a alguien. Juan Pablo, nos queda esa claridad de que podemos ser partícipes de maltrato, no solamente por acción, sino también por omisión. Pero ¿qué tal si desglosamos un poquito más los tipos de maltrato? Porque podrían ser muchísimos, desde lo psicológico hasta lo físico, pero también a veces omitimos esas condiciones que le restan a la calidad de vida. Muchas veces no tiene que ser que le golpeen, que le peguen a una persona mayor, simplemente que no la dejen ser autónoma, que la mantengan retenida de múltiples formas. Entonces creo que es importante desglosar muy bien los tipos de maltratos para no incurrir en ellos. Claro que sí. El más común, podríamos decirlo, es el maltrato psicológico y el maltrato físico. Siendo el maltrato psicológico, digo el más común, es porque muchas veces, sobre todo viene muy relacionado al tema familiar, los hijos abusan, ¿cierto? En este caso de sus padres o maltratan, digamos, generándole presión al adulto mayor para tomar decisiones. Y lo que yo les mencionaba ahorita al inicio de la entrevista es cuando yo le quito la autonomía y la independencia a mi familiar, en este caso a mi adulto mayor, porque creo que soy yo el que tiene que tomar las decisiones sobre él. Desde ahí podemos evidenciar pues un tipo de maltrato que diría uno no es tan grave, pero si a futuro yo le quito toda la independencia y autonomía a esa persona, con toda seguridad le estoy quitando a él el derecho que tiene él a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Tenemos un maltrato o un abuso más bien financiero. Ese es bien importante, porque ustedes saben que los adultos mayores, pues muchos de ellos reciben su pensión, reciben su subsidio, y muchos van con el hijo a cobrarlo, y cuando lo cobran, inmediatamente el hijo le dice, venga, que esto es mío, ¿sí? Desde ahí también se puede evidenciar, como decía ahorita, un caso de abuso, porque el adulto mayor siempre y cuando tenga su autonomía tiene derecho también a tener sus recursos económicos. Para los adultos mayores es bien importante contar con esos recursos, porque yo lo mencionaba ahora, cuando yo me preparo para mi vejez, no solamente me tengo que preparar desde el estado físico, sino también desde las capacidades económicas, porque llegar a la vejez, pues posiblemente vamos a evidenciar que en este momento, como es vox populi, ¿cierto? Uno ya a los 40 años ya no consigue trabajo, para ellos es mucho más difícil conseguir una actividad económica, por eso vemos tantos adultos mayores hoy en actividades informales, como vendedores ambulantes, ¿sí? Porque tienen que generar sus recursos, pero ¿qué pasa cuando estos recursos ni siquiera son de ellos, sino que son del hijo que está en la casa? Entonces encontramos ese tipo de maltrato también. La negligencia también es un tipo de maltrato. La negligencia tiene que ver básicamente con la omisión de realizar yo alguna acción para que el adulto mayor se vea beneficiado en algo. Es decir, cuando yo sé que hay un ejemplo muy claro, yo veo que hay un charco de agua y el adulto mayor, yo sé que va a pasar por ahí, yo digo, no, pues a mí eso no es conmigo, ¿cierto? Y el adulto se cae y sufre un accidente, fui negligente al evidenciar que no hice, ¿cierto? Nada por evitar pues como eso. Juan Entonces, Pablo, lo voy a interrumpir un claro que sí. momentico, vamos a quedar en puntos suspensivos, nos vamos a dar una esperita, los que no se hayan tomado el tintico van y lo hacen para que sigamos parihueleando con vos, hablando de la gerontología y el adulto mayor. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud mental, lo hacemos sobre gerontología y adulto mayor con Juan Pablo Triana, gerontólogo especialista en gerencia de la protección social. Y en el segmento anterior, como dijo Natalia, quedémonos en punta, pero hay que sacarle la punta al resto del programa. Los tipos de maltrato, porque todavía faltan muchos y necesitamos que todas esas conductas hay que abolirlas de nuestra sociedad. Entonces mucho cuidado pues para que si usted es familiar de una persona, de un adulto mayor,
no se deje, no lo maltrate. Y si es adulto mayor, hey, un momentico, yo tengo mis derechos, respétenlos, por favor. Andrés, pero sabe que, y Juan Pablo, a mí el de la negligencia me gustaría que ahondáramos más o diéramos otros ejemplos, porque a veces incurrimos en negligencia sin saber por qué. O sea, el del piso mojado está muy simple y muy sencillo y es obvio que se nos puede caer el abuelito, pero de pronto hay otros que tenemos que tener cuidado y de pronto no lo sabemos. Usted nos explica, por favor. Claro que sí, la negligencia también parte, digamos, en el tema de la atención en salud. Cuando vamos a una EPS, hoy en día los adultos mayores tienen filas prioritarias, ¿cierto? Y en los bancos. Y en los bancos, ellos tienen prioridad. Cuando en este caso, digamos, en la atención en salud, el médico o cualquier profesional del área no, digamos, visualiza realmente la necesidad del adulto mayor y simplemente como pasa, eso pasa muy comúnmente, no, es que vos no tenés nada, ¿sí? Simplemente seguís de paso por el consultorio y el adulto mayor realmente está sufriendo algo, pues también es un caso de negligencia médica. Por eso ese tema de la negligencia va muy orientado también al tema, a los profesionales que trabajamos por y con los adultos mayores. Esto abarca, digamos, a toda la población, porque puede ser negligente cualquier persona, pero a nivel institucional se evidencian muchos casos de negligencia. En las instituciones a veces puede pasar que no se hagan o que se omitan acciones para generarle un beneficio o mejorarle la condición de salud al adulto mayor, y ahí es cuando vemos ese descuido. Entonces estoy siendo negligente con la atención hacia él, ¿sí? Yo soy consciente de que no lo estoy haciendo y de que eso le va a generar al adulto mayor una necesidad o una enfermedad y yo no lo hago, o sea, yo no hago nada, entonces soy negligente con la atención a él, ¿sí? El otro caso de maltrato es el abuso sexual, que no creeríamos, pero es muy alto el índice de abuso sexual en Colombia, y es, digamos, quizás uno de los que menos se podría denunciar, porque es lamentable ver que un adulto mayor que de pronto no está en unas condiciones óptimas de salud o a nivel físico o mental, pues hoy pueda ser abusado sexualmente también por algún familiar. ¿Abusan más a los hombres o a las mujeres? Es muy similar, No se sabe. ¿sí? O sea, puede ser muy parejo, pero como te decía ahorita, el abuso sexual no es de los que más se denuncia, porque eso ocurre muy al interior de las casas, ¿sí? Pero en caso de evidenciar un maltrato por abuso sexual, pues es indiscutible que nosotros como ciudadanos tenemos esa obligación de reportarlo a las autoridades competentes para que se haga la investigación respectiva del caso. Otro caso de maltrato es el abandono. Que ese sí, pues lo estábamos tocando ahorita, es muy alto, y no solamente es el abandono, digamos, de dejar el adulto mayor en la calle, también ocurre cuando dejamos a nuestros adultos mayores aislados dentro de nuestras propias viviendas, lo dejamos allá, relegado en el último cuarto, ¿sí? Es un abandono interno a nivel familiar. Y por último, el abandono o el abuso o el maltrato cultural. Y es cuando nosotros, digamos, tenemos la concepción de que los adultos mayores ya no sirven para nada, ¿cierto? Los adultos mayores ya hay que relegarlos de la sociedad porque es que son viejitos, que es el término que se utiliza normalmente, y los dejamos por allá, aislados. Entonces ahí podemos evidenciar algunos casos de maltrato. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene definido un protocolo para identificar esos casos de maltrato. Las personas que de pronto deseen consultar más sobre el tema pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud y Protección Social y ahí pueden descargar la guía para que puedan de pronto leer un poco más sobre el tema, y en caso de que evidencien algún maltrato, pues acudir yo ahorita lo decía, a las entidades competentes como lo son la Fiscalía, la Policía, ¿cierto? Para poner las respectivas denuncias. O sea, en el 123 nos contestan. En el 123. En el 123.
Juan Pablo, usted ahorita nos estaba hablando también sobre el trabajo que hacen los gerontólogos con las familias y creo que después de escuchar, Natalia, todo lo que sucede con los tipos de maltratos que hay para las personas mayores, pues sería importante detenernos en ese trabajo con las familias, porque cuando lo mencionó usted nos decía, sí, muchas veces las familias perciben un tipo de conductas diferentes cuando nuestro adulto mayor sigue envejeciendo, entonces nos buscan para tener alguna orientación, pero entonces aquí es que nos estamos dando cuenta, no solamente es por las personas, por los adultos mayores, por las personas mayores, sino que nosotros como familia definitivamente también tendríamos que buscar esa asesoría, ese acompañamiento para que nos digan, no, todo está funcionando bien, pero yo necesito prepararme, necesito formarme bien para acompañar en ese proceso de envejecimiento a mi papá, a mi mamá o a mí mismo, pero realmente ser responsables con esto, porque podemos recaer en muchas de esas conductas, como decía Natalia, ni siquiera siendo conscientes de eso. Claro que sí, Andrés. Nosotros no estamos preparados para afrontar los cambios de un familiar. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillo. Mi papá empieza a sufrir de Alzheimer, ¿sí? Y empieza a olvidar quiénes somos nosotros. Uno no está preparado, ¿cierto?, para afrontar el hecho de que mi papá ya hoy no me reconozca. Entonces, generalmente, cuando las personas nos consultan, en este caso es, ¿qué hago? ¿Sí? ¿A dónde asisto? O lo ingreso a un hogar, ¿sí? Porque no soy capaz de atenderlo, ¿sí? Básicamente en esa orientación familiar nosotros lo que hacemos es identificar el entorno, el contexto de la familia, quiénes son la familia, ¿cierto? Cómo podría esa familia realmente atenderlo y hasta qué punto lo puede hacer. Para nosotros es primordial que el adulto mayor envejezca en su hogar. Eso es vital, que esté en su hogar. Pero también hay que entender que hay condiciones que no están dadas para que él esté. Los hijos trabajan, tienen que salir, no tienen quien lo cuide, ¿cierto? No pueden pagarle a una persona para que lo esté atendiendo en el hogar. Y desde ahí parte la orientación, ¿qué hacer con él? Listo. Muchas personas nos consultan, sobre todo preguntándonos, bueno, ¿lo puedo ingresar a un hogar geriátrico? Es muy común escucharlo, pero entonces también es entender las características de la familia porque sufren de angustia, ¿sí? Pero es que nunca ha estado, él siempre ha estado No con reconocer nosotros. el espacio, claro, las angustias. sí se va a adaptar, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a dejar allá, es que lo estoy abandonando, es la percepción que tiene la familia. Entonces ahí es donde entramos nosotros a identificar esas condiciones de esas familias y tomar con ellos, ¿cierto? O al menos aportarles a ellos para que puedan tomar una mejor decisión. O sea que hacen un trabajo de acompañamiento en esas situaciones y en ese momento de decisión, si se va para un hogar geriátrico, si se queda y entonces qué ayudas tienen que tener o necesitan para poder ayudarle a esta persona. Claro que sí. Afortunadamente hoy hay muchas alternativas en programas de atención para los adultos mayores. Básicamente si lográramos identificar el Estado o los municipios tienen una cantidad de clubes de vida, que los centros día, ¿cierto? Ya creo que hay una gran oferta de servicios para que los adultos mayores puedan vincularse y no estén, digamos, aislados en su casa. Y ahorita se está empezando a manejar un nuevo servicio que se llama cohousing, que es como coviviendas, y eso es una cosa maravillosa porque es que ya los adultos mayores desde su autonomía también quieren estar independientemente. Muchos de ellos ellos son los que deciden por sí mismos alejarse de sus familias, ¿cierto? No, yo quiero vivir solo y quiero vivir lo que nunca viví. Entonces se van a conformar comunidades con otros adultos mayores y lo que hacen es que comparten viviendas, cada uno con su vivienda o su habitación, pero comparten los servicios en común, ¿sí? Eso es digamos, un modelo muy de los años 70. Eso empezó por allá, pues como en los países nórdicos, que las familias empezaron a vivir junticas y empezaron a compartir todas esas experiencias de estar ahí, pero luego viene y se va, digamos, implementando en el tema de los adultos mayores que hoy quieren vivir pues de manera independiente. Entonces, con las familias básicamente lo que hacemos nosotros como gerontólogos es generar toda esa orientación para que ellos puedan tener dentro de sus alternativas mayor claridad para saber qué hacer con sus adultos mayores. Bueno, cuando ya tenemos a una persona mayor, está muy enferma, ya está en la cama, de pronto ha perdido la memoria,
ayúdenos con las recomendaciones de higiene, porque para las personas, para los familiares a veces es difícil voltearlos, moverlos, se empiezan a hacer llaguitas en la piel, entonces ayúdenos con esas recomendaciones que le puede dar a nuestros televidentes que están en la casa cuidando a su abuelito, a su abuelita, a sus personas mayores. Claro que sí. En las recomendaciones ya para la atención de un paciente que se encuentra en cuidados paliativos, ¿sí? Que se encuentra, digamos, ya en un ciclo donde ya uno sabe que no posiblemente se va a recuperar, lo recomendable es tener todo muy bien limpio, ¿sí? En el hogar, para evitar un tema de contaminación, de una buena higienización del hábitat o del lugar donde se encuentra la persona. Digamos que las recomendaciones generales con ellos es la limpieza, el baño, pues preferiblemente pues todos los días, ¿sí? En el caso de las personas que no saben cómo hacerlo, pues se recomienda, ¿cierto? Hacerle una limpieza con un trapo suave que le permita, digamos, al menos lubricarle la piel. El cambio de postura, recomendado hacerlo cada 2 horas para evitar el tema de las escaras, que se nos vayan, digamos, en este caso, pues a generar heridas en la piel del paciente. Cambiarle los pañales constantemente, porque a veces encuentra uno a los abuelitos y no les han cambiado el pañal todo el día y también los empieza a hacer llagas, a escarar. Claro que sí. Eso, digamos, que hace parte de todas esas recomendaciones generales. ¿Qué es lo que uno logra visualizar? Que no las condiciones a veces están dadas para las familias. Ojalá todos tuvieran con que cambiarle, ¿cierto?, a un adulto mayor que está de pronto ya en cama el pañal 4 o 5 veces en el día, pero entendemos que nuestras familias, la mayoría de nuestras familias no tienen con qué generar esos recursos. Entonces, por lo menos garantizar un aseo permanente para que el adulto mayor, pues por lo menos pueda estar en unas buenas condiciones higiénicas y evitar otras enfermedades pues alternas a la salud. Bueno, Juan Pablo y Natalia, les propongo que nos vamos por la línea de lo que ya planteó Natalia. Ella lo hizo con personas que requerían, porque usted decía, ya requieren cuidados paliativos, pero ¿qué tal si lo extendemos un poco también al tema del buen trato a las personas, a los adultos mayores? ¿Cómo lo podemos generar en nuestras familias en todas las condiciones en las que estén? Porque quiero que seamos enfáticos y que también nos extendamos en ese tema para el siguiente segmento, porque resulta que sí, ahora estuvimos muy pendientes del maltrato, pero hay que incentivar. Muchas veces queremos hacer cosas bien hechas y no sabemos cómo. Hay que aprovecharlo usted para que nos dé esas recomendaciones. Empecemos las cosas básicas que debemos hacer para generar calidad de vida en nuestros adultos mayores. Claro que sí, yo pienso que el tema primordial es hablar del buen trato, ¿cierto? Pero hablar del buen trato también nos implica reconocer qué es el maltrato. Por supuesto. El buen trato lo hacemos todos cuando estamos relacionados con un adulto mayor, cuando le generamos inclusión, cuando les permitimos que ellos participen. Desde ahí empieza el tema del buen trato. Esa es la inclusión de las personas mayores. Claro que sí, es incluirlos, porque son activos y partícipes incluso de las políticas sociales, ¿cierto? De las políticas estatales, porque los adultos mayores participan activamente. Acá en Medellín tenemos el Cabildo de Adultos Mayores, ¿sí?, que es una elección popular que se hace donde cada comuna elige un cabildante o un adulto mayor que lo represente, y ellos hacen parte, o sea, son iguales a la cantidad de concejales que tiene el municipio, pero ellos a su vez lo que hacen básicamente es representar a sus comunidades identificando las necesidades, identificando las potencialidades que tienen. Desde ahí yo creo que parte el tema del buen trato, es incluirlos a ellos. El tema del buen trato también es cómo yo me dirijo a ellos, tratándolos como se tiene que tratar, ¿sí? En este caso, hablándoles de personas mayores, no diciéndole el viejito tan lindo que le coge los cacheticos, no. Eso es generarle al adulto mayor como infantilizarlo. Y la intención no es infantilizar o hacerlos más viejos. No es que los viejitos ya no sirven para nada, no. Es respetémoslos porque ellos son personas sujetos de derecho que tienen todas las capacidades para sobrellevar su vida activa, para sobrellevar su vida socialmente, y todo parte desde ahí, desde la inclusión y la participación ciudadana. Creo que eso es lo primordial. Respeto, amor, cariño por nuestros adultos mayores. Ese es como el mensaje que vamos llevando al final de Parihueliando con Vos. Pero todavía nos queda un poquito. Vamos a seguir hablando de gerontología y el adulto mayor después de este corte a mensajes institucionales. Ya volvemos.
Estás viendo Parihueliando con Vos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud mental. Lo hacemos sobre gerontología y adulto mayor con Juan Pablo Triana, gerontólogo especialista en gerencia de la protección social. Y en el segmento anterior empezamos con la parte que más nos gusta aquí en Parihueleando con vos, el buen trato para los adultos, para las personas mayores que nos están viendo aquí en Parihueleando con vos. Entonces mucho ojo, porque esto es para ustedes, para nosotros, quienes ya somos adultos mayores o quienes somos familiares, cercanos, esos allegados que necesitamos generar esa conciencia sobre el buen trato a nuestras personas mayores. Continuemos entonces, por favor, con ese acceso, por ejemplo, a los servicios sociales. ¿Cómo lo podemos propiciar desde las familias, desde el entorno cercano? Cuando nosotros no somos los familiares, pero de pronto conocemos que una persona requiere de esos servicios sociales. Claro que sí. Es importante reconocer que se viene adelantando desde el gobierno, desde el Estado, ¿cierto? Desde los municipios, proyectos y programas enfocados al adulto mayor. Y desde ahí empieza la participación social y los programas sociales. Nosotros como comunidad en general, lo que podemos hacer en este caso, si identificamos a algún adulto mayor que no pueda acceder a esos servicios, que esté en unas condiciones que no le permitan a él acceder, pues podemos ser nosotros ese canal de comunicación para que él pueda llegar y tocar esas puertas, digamos, de la atención social que requiere, ¿sí? En este caso, digamos que el buen trato, cuando lo mencionamos desde el enfoque de los servicios sociales, pues lo estamos orientando también a esa participación, como les decía ahora, del adulto mayor en la sociedad, de cómo lo vinculo yo a que él esté en un club de vida, de que esté en un centro de día, de que esté en un programa donde él pueda participar activamente y obviamente pues evitando también el tema del maltrato y del aislamiento y digamos que esto lo podemos hacer a través, como lo mencionaba, con las alcaldías locales, con los programas gerontológicos para que el adulto mayor pueda acceder también a esos servicios sociales. Y no se nos puede olvidar el programa de Canas al Aire del INDE. Recuerden que ese programa siempre está ahí para ustedes, para que vayan, se diviertan, vayan a piscina, aeróbicos, como que dicen, a la gimnasia, como dicen nuestros televidentes de Parihueleando con Vos. Hay algo que no se nos puede quedar tampoco en el programa y es adultos mayores, personas mayores que todavía están muy bien físicamente, cognitivamente y quieren seguir estudiando. Entonces, en la parte de educación nunca podemos parar de aprender. Háblenos un poquito de esto, de las recomendaciones y qué se puede hacer para el buen trato. Claro que sí. Loro viejo no aprende a hablar. Eso ya está... Mentiras. Eso ya lo debemos de ir borrando, ¿cierto? Porque el concepto del adulto mayor y relacionado con el estudio ahorita está cogiendo mucho auge. Incluso tenemos ya universidades para adultos mayores. Acá hay varias universidades que tienen programas en Medellín para adultos mayores y van con una orientación muy enfocada hacia ellos, ¿sí? Porque digamos que posiblemente muchos adultos mayores no les interese aprender cosas nuevas, sino volver a retomar, ¿cierto? Filosofía. Ese tipo de cosas que ellos ya saben. Eso lo manejamos nosotros desde nuestro enfoque y es como esa parte académica la vamos orientando, más que a yo enseñarles es a cómo ellos recobran todos esos conocimientos y cómo los ponemos en conjunto, ¿sí? Digamos que eso lo decimos nosotros, es una metodología jerogógica para que la orientación académica realmente tenga un impacto pues en ellos. Tenemos adultos mayores hoy en día que estudian, que laboran, que hacen sus actividades normalmente y obviamente pues el asunto es que la invitación es a que muchas más universidades se vayan uniendo a esto, que ya vienen haciendo algunas, de generar programas para ellos, ¿cierto? Para los adultos mayores. Bueno, y no podemos dejar ahí de lado, que usted ya lo mencionó de alguna manera, la inclusión laboral, esas oportunidades que se pueden generar aprovechando todo ese potencial que hay con el conocimiento, con la sabiduría de nuestros adultos mayores. Claro que sí. Qué bueno sería tener un banco de expertos, ¿no? Un banco de adultos mayores que son expertos en diferentes temáticas y poder tener un gremio de ellos que puedan asesorar. Ahí, ¿cuántos adultos mayores durante toda su vida no fueron asesores de grandes empresas?
empresas y que hoy, después de su jubilación, su pensión, pues pueden dedicarse también a asesorar otras empresas más pequeñas, orientar, digamos, esos servicios para que otros también crezcan. El tema de lo laboral se ha venido promoviendo mucho en el adulto mayor y retomando otros modelos, digamos, de otros países. En Estados Unidos, en Canadá, es muy comúnmente ir a un supermercado y ver un adulto mayor que es el que te empaca el mercado. Eso es, digamos, que una de las proyecciones que se puede tener acá es cómo lo vinculamos en actividades laborales que no tengan mucho desgaste, pero que les genere un ingreso económico estable y que les permita seguir viviendo su vida económica activamente. Y también que les permita salir y estar activos. Nos vamos aproximando ya ahora sí al final de Parihueliando con Vos y queremos una conclusión bien sustanciosa de este programa. Claro que sí, la invitación es para que todos, adultos mayores y personas que estamos futuros a ser adultos mayores, pues estemos activos. Qué bueno que lleguemos todos a una vejez óptima, saludable, pero para eso nos tenemos que preparar desde ya. Y a los adultos mayores, invitarlos a que participen activamente de la sociedad, que se vinculen en actividades, que si necesitan orientaciones busquen ayuda en esos profesionales que estamos a disposición de ellos para que puedan, digamos, en este caso, pues tener las cosas claras y obviamente orientarse en programas y servicios que los podamos nosotros enfocar. Juan Pablo Triana, gerontólogo, especialista en gerencia de la protección social. Mil gracias, no solamente por esa labor tan bonita que hace, sino por acompañarnos y replicar lo que pueden hacer esos adultos mayores y sus familias, y por estar presente también en Parihueliando con Vos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Parihueliando con Vos, y la recomendación, quédese aquí en Telemedellín siempre con Vos.